Radio Monumental 93.5 FM, una emisora de Central de Radios. Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Yo soy Randall Rivera, muchísimas gracias por acompañarnos en este tercer programa de la semana. Esta semana, dichosamente, todos los programas en horario normal, de 2 a 3:30, recordándoles todas las plataformas en las cuales nos pueden acompañar. Estamos en vivo en radio, estamos en internet, estamos en Facebook en vivo, y en Facebook en vivo justamente, o en Twitter, en @monumentalcr, nos pueden contar cuáles son sus dudas, cuáles son sus comentarios, alguna pregunta que ustedes quieren que yo le haga al experto que nos acompaña esta tarde. Y es que durante las últimas horas ha sido noticia la suspensión del curso lectivo público en nuestro país. Y tiene que ver directamente con que el Ministerio de Educación Pública señala que hay un porcentaje de estudiantes de escuelas y colegios públicos que no tiene computadora o no tiene conexión a internet. Y bueno, ha dado datos diferentes en los últimos 14 meses el Ministerio de Educación Pública, y yo le pedí a una de las personas que más sabe de este tema, que es don Edwin Estrada, el director de desarrollo de NAE, ex viceministro de Telecomunicaciones, que nos acompaña esta tarde para hablar de estos temas. Hoy justamente el presidente de la República decía que este tema pudo haberse arreglado hace mucho tiempo, pero que no se arregló porque hay muchos intereses privados metidos en esto. Don Edwin Estrada, ¿cómo le va, don Edwin? Bienvenido, ¿qué tal? Hola, don Randall, muchas gracias por la invitación. Espero que muy bien, que esté muy bien usted, y un saludo también a las personas que nos ven y nos escuchan. Gracias, don Edwin. Como se habrá dado cuenta, los saludo desde la casa. Entonces, de paso me disculpo si suenan los perros en algún momento o están haciendo algún trabajo de construcción, cambiando un techo por aquí cerca. Así es que si se mete algún ruido, intentaré disimularlo yo, pero muchas gracias por estar con nosotros. Saludos a Alberto Bremer, a Víctor Fallas, a quienes nos escuchan desde Cañas en Guanacaste, a Tatiana León, muchas gracias por estar con nosotros. A Rosy Miranda, a Gonzalo Luna, a Edgar Herrera, a Gustavo Martín Fernández, a Johnny Montero, que nos saluda desde la Unión, a José Amador, a Antonio Galva en Alajuela, a Carlos Muñoz en Washington, que está súper caliente allá, 28 grados, a Mario Orocú, a Víctor Fallas, muchas gracias por estar con nosotros. Don Edwin, discúlpeme la pregunta tan general que le voy a hacer de arranque, pero teniendo un montón de plata en Fonatel, pero un montón de plata, hoy alcanza $350 millones, ¿por qué desde que se creó el fondo no hemos logrado darle internet o computadora a todos los hogares vulnerables, particularmente donde hay estudiantes del país, don Edwin? Vamos a ver, esa pregunta, como usted dice, es general, y yo creo que me da pie para hablar de todo el tema. Vamos a ver, aquí lo primero que tenemos que entender es las acciones que tiene que realizar el Estado, que tienen que realizar los privados, en fin, el entorno, para lograr que los habitantes tengamos acceso a las telecomunicaciones, nos apropiemos de ella, hagamos un uso responsable, seguro y productivo para mejorar las condiciones de vida. Entonces, ese es el fin último de la política pública en materia de telecomunicaciones. Entonces, para tener telecomunicaciones, yo creo, lo visualizo de tres maneras, y pensemos en una pirámide. La base de la pirámide es la conectividad, porque si no hay conectividad, no va a haber acceso a los servicios de telecomunicaciones. La segunda
el segundo tema es la digitalización del Estado y la digitalización de las empresas privadas. Y la cúspide de la pirámide, que no por estar, digamos, no por ser la cúspide es lo menos importante, no, a final de cuentas es el fin último, y por eso está arriba, es la digitalización del talento humano. Entonces, eso, que las personas, las industrias podamos usar las tecnologías de información y comunicaciones y eso. Ok, entonces, vamos a volver a la base de la pirámide, que es la conectividad. Entonces, repito, para que podamos acceder en nuestros hogares o donde estemos, requerimos infraestructura de telecomunicaciones. Entonces, repito, si no hay infraestructura, no hay nada. Esta es la base. Por eso lo repito tanto, porque yo tengo, desde que empecé a ser viceministro en el año 2016, de estar repitiendo esto. Y ahora, usted me decía, bueno, y se dice, no están conectados todos. Sí, no están conectados todos. Es una realidad. Y a mí me gustaría exponer desde mi punto de vista por qué no está todavía Costa Rica conectada totalmente. Recordar que si los privados están aquí, ¿verdad? Si la empresa privada aquí, si los operadores están aquí en el país, es porque el Estado, por medio de la Constitución Política, tomó la decisión de que los servicios de telecomunicaciones, el artículo 121.14, van a ser brindados por empresas públicas y empresas privadas. Entonces, por eso están las empresas privadas aquí, porque el Estado tomó la decisión de permitirles entrar. Entonces, el Estado, ¿cómo los llama? Mediante una licitación pública. Saca un cartel de licitación y los invita. Entonces, vienen los privados y participan. Tenemos una licitación pública, se firma un contrato con el adjudicatario. En ese contrato se establecen obligaciones. Una de las obligaciones principales es el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que por un lado, el Estado le está endilgando obligaciones en un contrato que está muy bien, pero por otro lado el Estado, por medio de todas sus instituciones, y hablando de Estado amplio, está poniendo limitaciones a ese compromiso que el Estado llegó. Y ahorita vamos a entrar a hablar quiénes son los que están poniendo limitaciones para el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones. Repito, porque si bien es cierto, es obligación de los operadores, el Estado tiene la obligación de coadyuvar para cumplir con el fin público de los contratos. Por eso no se vale decir aquí que hay intereses de los privados, porque los privados aquí generan riqueza en este país, los privados generan empleo. Y no es justo decir para la empresa privada que aquí han habido intereses privados que han bloqueado el despliegue de la infraestructura, cuando más bien son los privados, igual, operadores públicos también. Han sido ellos los que un día sí y otro también, han puesto el dedo en el renglón, diciendo, mire, no he podido desplegar infraestructura oportunamente porque usted, Estado, por medio de sus instituciones me lo está prohibiendo o me está poniendo barreras. ¿Y quiénes son las instituciones del Estado que están poniendo barreras? Son, primero que todo, las municipalidades. ¿Por qué las municipalidades? Porque las municipalidades emiten reglamentos para el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones. Las municipalidades tienen que tramitar los permisos de telecomunicaciones. Y está demostrado jurídicamente y está demostrado en papeles lo que están durando las municipalidades, y ojalá fuera que están durando mucho, no. Hay 9 municipalidades que el día de hoy no tienen reglamentos. Y muchas municipalidades, todos los días, y un día sí y otro día también, se inventan trámites, sacan requisitos de uno no sabe dónde, interpretaciones que uno no sabe a dónde, y esto ha sido puesto, ha sido denunciado, se puede demostrar las veces que esto se ha dicho y se ha pedido ayuda desde el sector. Entonces, no es justo decir aquí que el sector de las telecomunicaciones o que privados están aquí con intereses, cuando el interés del sector privado y de los operadores de servicios de telecomunicaciones, incluso los operadores privados, su interés es prestar servicios de telecomunicaciones, porque nadie va a creer que un operador privado va a venir aquí a hacer grandes inversiones, porque son grandes inversiones. Nadie va a creer que van a venir aquí y van a bloquear el despliegue de infraestructura para incumplir sus obligaciones. Eso es una contradicción, perdón. Eso por ahí.
Luego, hablamos de las municipalidades. Entonces, repito, hay que llamar a cuentas a las municipalidades de este país. Y le doy algunos ejemplos. Imagínese usted que hay algunas municipalidades cuyo reglamento ha sido anulado, digamos de alguna manera, en procesos judiciales en el contencioso administrativo. Y entonces vuelven a sacar otro reglamento, porque ya se quedaron sin reglamento, vuelven a sacar, y cuando lo ponen en consulta pública uno vuelve a ver prácticamente son los mismos artículos que le votó el Tribunal Contencioso. Entonces, ¿cómo se explica esto, don Randall? Por ejemplo, en el tema de las municipalidades, a pesar de que hay reglamentos y que la Sala Constitucional desde el 2010, con el primer voto que sale en el tema de infraestructura, que dice que el tema de infraestructura trasciende el interés local y es un tema de interés nacional. Trasciende y dice que tiene que tener, que es un criterio técnico y que le corresponde a los operadores definir con base en criterios técnicos cómo se diseña la red. Entonces no es posible que aún al día de hoy a la misma municipalidad que le votaron el reglamento y que perdió ese recurso de amparo, acción de inconstitucionalidad, ya no me acuerdo qué fue, al día de hoy todavía esa misma municipalidad venga y me diga lo mismo. Vea, es que fue muy interesante porque prácticamente la última reunión que tuve yo siendo viceministro con esa municipalidad, viera que me salieron con los mismos argumentos. Entonces yo le saqué el voto de la sala y le digo, mire lo que dice aquí, 2010, ¿municipalidad quién? Ustedes, son ustedes, señores. Y me están, después de 10 años de que la sala les rechazó, digamos, o los condenó, todavía 10 años después están hablando del mismo tema. Entonces, aquí hay que hacer algo, señores, con las municipalidades. Y se ha hecho, porque en la gestión desde el Viceministerio de Telecomunicaciones, nosotros contactamos absolutamente todas las municipalidades. Fuimos a muchas de ellas, no solamente al Consejo Municipal, a hablar con los concejales, reuniones técnicas, donde se les explicaba y se les argumentaba con criterios técnicos cómo tiene que ser un reglamento. Y no hay manera. ¿Sabe que hay una opción, por ejemplo, de que, porque la sala habla de uniformidad de reglamentos, porque la red es una sola y es una red técnica y las municipalidades no tienen el conocimiento técnico para ponerse a inventar requisitos relacionados con una red de telecomunicaciones? Entonces, hay un reglamento que es el reglamento del INBU, que es una norma que se puede acoger para las municipalidades que no tienen reglamento y aún así no quieren. Por ejemplo, el tema de postes, en el tema de postes de telecomunicaciones, la mayoría de las municipalidades no tienen un reglamento. Ya hay un criterio de la Procuraduría que dice que en materia de postes, las municipalidades que no tienen el capítulo pueden aplicar supletoriamente el del INBU. Y al día de hoy todavía hay municipalidades que dicen, no, yo voy a hacer mi propio reglamento postes. O sea, primero, eso es ganas de perder el tiempo y gastar la plata. ¿Por qué van a dedicar funcionarios públicos, horas hombre o mujer de trabajo, el gasto que tienen que hacer, el tiempo, además del gasto que tienen que hacer en las publicaciones en la Gaceta, que son al menos 3, la consulta pública, más las 2 publicaciones que tienen que hacer? ¿Cómo es posible que las municipalidades en esta época que tenemos que contraer el gasto público, solamente por un tema de que vamos a proteger nuestra autonomía municipal, no quieren aplicar un reglamento que jurídicamente es posible aplicar? Entonces, Edwin, perdón, ¿y no era posible, le pregunto, que el MICID le preparara un borrador de reglamento a las MUNIs para que las MUNIs no tuvieran que meterse en ese enredo técnico y, simplemente los sometieran a consulta y todas tienen el borrador ahí hecho? Mire, vieras que desde el 2009 eso se hizo, don Randall. Se hizo y se les dio a las municipalidades. Muchas veces tuvieron que ir a sacar a los compañeros del Viceministerio de Telecomunicaciones a protegerlos con la policía, porque la gente quería agredirlos por el tema porque eso es otra cosa también. La población, hay muchas personas que se oponen al despliegue de infraestructura porque no quieren que les ponga un poste, porque hay mitos todavía a estas alturas de la vida que las telecomunicaciones dan cárcel, cuando, perdóneme, don Randall, no podemos despegarnos de los teléfonos, ¿verdad? No podemos despegarnos de los teléfonos. Entonces, no, Edwin, yo entiendo eso de una parte de la población, pero de los regidores, de los alcaldes, que eso se vea reflejado en un requisito.
Claro, vea, es que todo eso que usted me está diciendo ya pasamos por ahí. Y usted lo siente que es ilógico, ¿verdad? Pero vea, por ejemplo, un día de esto me llama una persona de una municipalidad, entonces yo le digo, bueno, se puede hacer esto y esto y esto. Luego me llama un par de días muy triste y me dice que mire, que es que él habló con sus compañeros regidores y algunos dijeron, no, que ellos no iban a, así, vea, así don Randall, y estoy hablando de hace 4 días, donde ya se sabe que es necesario para que los niños tomen sus clases. Los compañeros regidores le dijeron, mire, yo me voy a botar esa cochinada, porque esa cochinada da cáncer. Así les dijeron, ¿verdad? Entonces, por eso el tema de conectividad es importante. Y eso que estamos hablando ahorita de las municipalidades, ¿verdad? De las municipalidades. Vamos ahora. Don Edwin, y sí. Perdón, de esos requisitos que son irracionales, yo sé que ya lo notó, yo hice aquí para la gente que nos está viendo en Facebook y que nos está viendo en Canal 2, hice ahí la pirámide, digamos, en la base está la conectividad que pasa por la infraestructura, por supuesto, y empecé a hacer la lista de quién bloquea, que creo que son más de las municipalidades, son muchos otros actores, pero de esos requisitos irracionales, abusivos, que el Tribunal Contencioso se trajo abajo, la Sala Constitucional, ¿usted recuerda alguno que sea anecdótico, que nos demuestre, digamos, sí, claro, el carácter abusivo de esos requisitos? Sí, por supuesto. Y conste, vamos a ver, y eso se los han traído abajo, ya le digo, tanto la Sala como los tribunales. Más los tribunales que han habido más procesos, el Tribunal Contencioso. Por ejemplo, me dicen, mire, no puede haber una torre a 1 kilómetro de la Iglesia Católica. Ese es uno. No puede haber una torre a tantos metros de una escuela. No puede haber una torre a más de 3 kilómetros de un centro de población. Entonces yo pregunto, ¿quiénes van a hablar si la infraestructura tiene que estar donde estamos las personas? Cosas como ese tipo. ¿Y en qué se argumenta eso? Digamos, ¿en qué se argumenta que no hay una torre cerca de una iglesia, que no baje tanto por interferencia? En absolutamente nada, don Randall, porque precisamente por eso el Tribunal Contencioso anuló eso, porque no tiene ningún fundamento técnico con base en la ciencia y la técnica. Entonces, precisamente, por eso se los traen abajo. Ese tipo entonces, lo que está pasando, don Edwin, perdón, lo que está pasando en las municipalidades son dos cosas. Por un lado, hacen requisitos que son irracionales como estos, la Sala o el Tribunal Contencioso se los trae abajo y cuando presentan el nuevo reglamento trae los mismos artículos. Así es, sí, la mayoría. Y otro tema también, vamos a ver, y que yo lamento mucho esta situación, porque pareciera ser que muchas veces las personas que están o algunas, conste que no estoy hablando de todas, no quiero generalizar, porque sí han habido municipalidades, y como el ejemplo que quiero resaltar, que es la municipalidad de Río Cuarto, que empezó a trabajar el año pasado, ya 2 meses después de haber entrado, ya la municipalidad de Río Cuarto tenía un reglamento adecuado publicado. ¿Por qué? Porque hubo voluntad política. Entonces, y sí, eso es lo que pasa, pero ¿sabe qué es lo más grave también? Que muchas veces hemos recibido comentarios como que dicen, mire, yo soy alcalde de aquí, yo soy regidor, y resulta ser que la gente sabe dónde yo vivo, y entonces me van a ir a buscar a la casa. Entonces yo prefiero que vayan al proceso judicial y que sea el proceso judicial el que me anule el reglamento para yo decir que fue el proceso judicial y no yo. Por ejemplo, cosas como esas. Y eso tiene relación, le pregunto, porque usted no me ha mencionado las municipalidades, ¿cuáles municipalidades? ¿Tiene relación con el porcentaje de menores sin acceso a internet o sin computadora en el país, por ejemplo? Bueno, Guanacaste o Limón. Ok, vamos a ver, recordemos entonces que la red es una sola, y por eso hice muy claro que aquí hay que hablar de 3 temas, que es, o tal vez no sé si se lo dije, pero hay que hablar entonces de conectividad, por un lado. Hay que hablar de dotación de equipo, que es el tema de las computadoras, y hay que hablar de alfabetización digital. Entonces, ahorita estamos hablando solamente estamos hablando de la conectividad. Pero el nivel de la infraestructura, de la conectividad, donde tiene que haber infraestructura para llevar internet. Claro. Entonces, imagínese usted que si no trabajamos en infraestructura, ¿quiénes son las personas, por ejemplo, que más se ven impactadas? Las personas que viven en zonas rurales, donde es más difícil llevar infraestructura o cuesta más. Y además, lamentablemente, pues es donde viven más personas en condición de vulnerabilidad. Entonces, salud, don Randall. Entonces, gracias. Ya hablamos de las municipalidades, pero todo lo voy a hablar de otra institución, que es el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Si yo pregunto, vamos a ver, ¿cómo se llevan las carreteras? ¿Cómo se hace para llevar la infraestructura a las diferentes zonas del país?
Todo eso, al igual que las líneas eléctricas, muchas veces el tema del agua, etcétera, etcétera, eso va en las carreteras. Va en las carreteras. Entonces ahí es donde se emitió desde el gobierno pasado una directriz en la cual se decía que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes tiene que incorporar dentro de los diseños de sus carreteras, tiene que incorporar las especificaciones técnicas de telecomunicaciones, o sea, los ductos, etcétera, etcétera. Resulta ser que, bueno, empezamos a trabajar con el MOP y lo primero que me dice el director jurídico del MOP es, mire, es que eso no nos toca a nosotros, porque, bueno, no tenemos nosotros que ver nada con telecomunicaciones. Y entonces ya yo le explico, mire, sí, que las carreteras inteligentes, que así es como están construyendo las carreteras en el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces me sale y me saca la ley del MOP y me explica que es el principio de legalidad y que el principio de legalidad es que la administración pública no puede hacer lo que no está expresamente dicho en la ley, y me dice, es que aquí no dice carretera inteligente, entonces yo no puedo hacer carreteras inteligentes. Esa fue la respuesta del MOP. Entonces, bueno, ya luego empezamos, ¿verdad? Y nos dicen, mire, bueno, ya digamos que los convencimos después de un tiempo, y entonces después nos dice, mire, bueno, está bien, las especificaciones técnicas en carreteras, pero tenemos un problema. Recordemos que nosotros no tenemos ingenieros aquí en telecomunicaciones, entonces no sabemos el tema de las especificaciones. No se preocupe. Hicimos un borrador de reglamento en la Comisión de Infraestructura que se lidera el viceministro en el Viceministerio de Telecomunicaciones, y entonces ahí se construyó un borrador de reglamento en conjunto con la SUTEL, Viceministerio de Telecomunicaciones e ingenieros del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, con las especificaciones técnicas. Se les puso sobre la mesa al MOP desde el gobierno pasado, desde finales del gobierno pasado. No lo han publicado en este momento. No lo han publicado. O sea, con eso le digo todo. Entonces, en estos momentos, por ejemplo, están haciendo unas carreteras maravillosas. Van a arreglar la Ruta 32, Limonal Barranca, la Ruta 1, etcétera, 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 y ninguna de ellas tiene los ductos para el tema de telecomunicaciones. Entonces, imagínense usted que la Ruta 32, por donde pasa el 70% de los datos de este país, porque llega el cable submarino allá a Limón, el MOP llama un día y le dice al ICE, mire, señores del ICE, yo necesito que ustedes me muevan la infraestructura. ¿Cuándo? Bueno, la otra semana. Mover esa infraestructura en una semana no es posible. Entonces ahí se ve que tiene que haber un fortalecimiento en la planificación del tema de las carreteras, para tener certeza, ¿verdad?, del tema. Entonces se les dice, mire, señores del MOP, es que resulta ser que ahí no solo está el ICE, hay 3 operadores privados ahí con su infraestructura. Ya, bueno, conseguimos y ya se ponen de acuerdo, entonces le dice el MOP, ok, me lo cambian. Entonces los señores públicos y privados, el ICE y los privados le dicen, ok, dígame cuál va a ser el punto final donde va a estar para hacer el cambio y hacer la inversión solo una vez. Es que no sabemos todavía. Entonces vea usted la inseguridad jurídica que se está creando con eso, y no solo eso, que imagínese usted cuánto puede costar hacer el traslado de una infraestructura en la carretera 32, y qué es lo que está pasando aquí, que ese dinero que están invirtiendo esos operadores pudieran gastarlo en otra infraestructura en otro lado. Entonces, ese, por ejemplo, con el tema del MOP. Luego se crea una comisión, es una comisión por decreto a finales del 2019, en la cual el Viceministerio de Telecomunicaciones tiene una silla para ayudar al MOP en el tema de planificación de carreteras, precisamente porque el MOP no tiene los especialistas en telecomunicaciones, pero además se incorpora al tema de aguas, porque también muchas veces van los temas de agua por debajo, y lo que se queja la gente de este país es que hacen la carretera y tres días después viene Acueductos a romperla. Entonces, precisamente con este tema de la planificación, precisamente se quiere evitar este tipo de cosas y planificar de una mejor manera. También se incorporó a la parte eléctrica, porque el sueño algún día es también que los ductos de la electricidad vayan por debajo también de la carretera, así como los ductos de telecomunicaciones. Y este sería el inicio entonces de poner subterráneos los cables que se ven tan feos, pero que son necesarios, porque si no queremos ver cables ahí no vamos a tener electricidad, a no ser de que todo se haga subterráneo.
Bueno, ese decreto, muy contentos nosotros porque se publicó en noviembre del 2019. Pregunte usted cuántas veces se ha reunido esa comisión. Cero. Ni una vez se ha reunido esa comisión. Al menos ¿Cómo se llama la comisión, don Edwin? Vieras que ahorita no recuerdo el nombre, pero yo se lo hago llegar. Okay. Viera que, bueno, desde que yo salí, y según tengo entendido también, porque digamos que yo hasta julio, digamos, no se había reunido, pero también tengo entendido, porque bueno, también le damos seguimiento a la Comisión de Infraestructura del MISIP, hasta donde yo tengo entendido, el día de hoy no se ha reunido ni una sola vez. Entonces, ese tema también es importante. Claro, es un tema a largo plazo porque la infraestructura es necesaria para eso, pero vea usted, entonces, todo este atraso con el tema de infraestructura, ¿verdad? Definitivamente ha repercutido en la rapidez con que los operadores pueden desplegar las redes. Y no hablo solamente de la empresa pública, no hablo solo, perdón, de la empresa privada, hablo también de la empresa pública, ¿verdad? Que también tiene problemas con el tema de infraestructura de telecomunicaciones. Entonces eso es algo que hay que tener muy claro. Y ya le digo, la gente no tiene por qué saber, porque nosotros nada más agarramos un teléfono y llamamos y no sabemos qué hay detrás y no tenemos por qué saberlo. Entonces, digamos que este tema de infraestructura que es importantísimo. Bueno, también está el MINAE, por ejemplo. Hay un artículo, hay un reglamento del MINAE que, bueno, tiene años de estar pidiendo que lo modifiquen. Es un reglamento que indica que para un permiso de viabilidad ambiental ante SETENA, y este permiso de viabilidad ambiental es un requisito a su vez para las municipalidades, el único que puede pedirlo es el dueño del derecho de propiedad del inmueble. Pero resulta ser que sabemos que en nuestro ordenamiento jurídico hay algunas otras maneras, hay algunos otros tipos de derechos reales, o sea, el derecho sobre las cosas. Entonces, hay personas que tienen usufructo o hay personas que tienen derecho a posesión. Entonces, esas dos personas no pueden ir a pedir ese permiso. ¿Y qué es lo que pasa, don Randall? Que en las zonas rurales hay muchísima gente que lo que tiene es un derecho a posesión. Entonces, llega el operador e identifica un punto en un sitio donde hay un derecho a posesión y resulta ser que no se puede tramitar porque el MINAE tiene un reglamento que lo prohíbe expresamente cuando eso es totalmente ajeno al ordenamiento jurídico que hay. Entonces, es otro ejemplo, además de que tiene que tramitarse, tiene que agilizar los procesos de SETENA y los procesos de SINAC. Y ahora, por ejemplo, se logró, me acuerdo que mi gestión, la primera modificación que se hizo, o el primer reglamento que se modificó, fue el reglamento de normas y procedimientos, o estándares y procedimientos de SETENA, porque resulta ser que obligaba hacer estudios de impacto ambiental incluso cuando fueran zonas impactadas. Por ejemplo, si yo voy a poner un lote en el centro de San José, un poste en el centro de San José, por ejemplo, ahí había que pedir un permiso de impacto ambiental en una zona totalmente impactada. Está completamente afectada. Claro, entonces imagínese usted la cantidad de expedientes que tenía SETENA, además del gran trabajo que ya tiene. Entonces eso se logró revertir. Sin embargo, ahora hay una acción de inconstitucionalidad que interpuso a alguien y que la sala está revisando y que, bueno, yo espero que realmente la sala rechace esta acción de inconstitucionalidad que se presenta porque realmente la persona no tiene los argumentos jurídicos robustos para esto. Pero bueno, eso lo decidirá la sala constitucional. Entonces, bueno, ya le hablamos del tema de infraestructura, que también tiene que ver el tema de espectro radioeléctrico, porque es la infraestructura activa y que ya de espectro radioeléctrico hemos hablado mucho del tema. Y ahora entonces vamos entonces tal vez y analizamos el tema específico de los estudiantes, ¿verdad? Porque ya dijimos infraestructura. Entonces, ¿qué pasa si le damos una computadora a un niño que vive en la frontera con Nicaragua? Ese niño no tiene internet. Entonces, vea usted entonces el problema de la infraestructura, y que precisamente a quien impacta más es a las personas, a los niños y a las personas en condición de vulnerabilidad. Entonces, con el tema, digamos, de la conectividad de los estudiantes, bueno, ahí está la respuesta. Eso es lo que hay que hacer para que los estudiantes de zonas alejadas tengan acceso en sus casas al internet. Vamos ahora a la dotación de equipos. Ahora usted me preguntó que hay cierta cantidad de niños que no tienen computadoras. Aquí hay que dejar algo muy claro. Si bien es cierto, el legislador definió
el Fondo Nacional de Telecomunicaciones, que lo administra la SUTEL, con dineros aportados por los operadores del sector de telecomunicaciones, públicos y privados, este dinero se gasta, y la ley lo dice expresamente así, se gasta solamente en los proyectos que estén consignados en el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias. Y igualmente la Contraloría General de la República, que saca un informe el año pasado, la Contraloría General de la República vuelve y reitera y dice: SUTEL, usted no puede ejecutar un proyecto que no está en el Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones. Y también dice la Contraloría, y bueno, así también está establecido en los procedimientos, que para hacer una política pública no es que yo dije un número de estudiantes y ya les voy a dar la computadora. No, tiene que haber certeza, porque son fondos públicos, y además todo acto administrativo, y así lo dice la ley, que se emita tiene que estar fundamentado y motivado. Entonces, ¿qué quiero decirle con esto? Que si a mí me dice que son 300 niños, está bien, son 300 niños, pero alguien me lo tiene que certificar. Y en este caso, como estamos hablando de estudiantes, entonces lo correcto es que el Ministerio de Educación nos diga quiénes son, dónde están. Y una vez que sepamos quiénes son y dónde están, entonces vamos a Limas para que Limas nos diga si está en condición de vulnerabilidad o no, si está en condición de pobreza o no, para que sean susceptibles de financiamiento por medio del Fondo Nacional de Telecomunicaciones. Y los niños, por ejemplo, que no están en condición de pobreza, pues hay que buscarles otra solución, porque Fonatel es para las personas en condición de pobreza, ¿verdad? Y para las personas vulnerables. Entonces, eso es importante tenerlo claro, saber cómo funciona el fondo, ¿verdad? Eso es clarísimo y es fundamental para entrar a la discusión. Ahora sí, vamos entonces... Don Edwin, perdón, ¿cómo se llama el Plan Nacional de Asignación de Frecuencias? No, Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones. Ok. ¿Dije atribución de frecuencias? Sí. Bueno, perdón. Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones. Sí, el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias es el que establece el uso del espectro eléctrico. Pero entonces, repito, tiene que estar consignado en el Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones, PNDT. Okay. Entonces el MEP debe certificar dónde están y quiénes son. Claro, hay que tener certeza. Sí, hay que tener certeza. ¿Estamos de acuerdo con eso? De que tiene que haber certeza y alguien tiene que certificarlos. Entonces, si son estudiantes, bueno, ¿quiénes son? Es el MEP, que es el que tiene el registro de las escuelas. ¿Cuántos chiquitos hay en esta escuela? ¿Cuántos no? Si fueron a clases, si no fueron a clases. Todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Porque entonces, eso con respecto al tema este, ya se me fue la idea, perdón, de lo otro que iba a decir. Bueno, ya me... Vamos a ver, hogares conectados. Hogares conectados es una meta del Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones que fue puesta hace 5 años en el antiguo plan. Bueno, el plan que está vigente en este momento, porque vence el 31 de diciembre. Entonces, estamos hablando que en ese momento se identificaron que habían alrededor de 240,000 familias en condición de vulnerabilidad. Que el ente rector en materia de pobreza es el que certifica, porque el IMAS tiene procedimientos técnicos para definir cuándo una persona está en condición de pobreza y no. Entonces, es el IMAS el que las identifica. Entonces, a esas 240,000 familias se le otorgaron una computadora y conectividad subsidiada por 5 años. O sea, internet subsidiado por 5 años. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Que resulta ser que hay muchas familias que eran en condición de pobreza, pero también vivían en zonas donde no hay conectividad. Y si hay un tema, don Randall, que yo he repetido hasta el cansancio, es el tema de conectividad. Es esto que yo le estoy diciendo a usted de las municipalidades, esto no es nuevo. Y ahí está el expediente en el viceministerio. Eso se viene diciendo hace muchos años. Eso no es de ayer, eso no se descubrió ahora con la pandemia. Se viene señalando desde hace años. Entonces, resulta ser que por ahí de noviembre del año pasado, ya nosotros íbamos viendo el cumplimiento de metas. Se logró identificar que los 240,000 hogares se iban a completar el 30 de abril, digamos el primer cuatrimestre del año anterior. Entonces yo en enero
en enero nos sentamos en unas mesas de trabajo con la Superintendencia de Telecomunicaciones a planificar las nuevas metas que tenían que incorporarse y hacer una modificación, porque si bien es cierto, hay un nuevo plan que entra ahora en enero, pero si la meta hay que cumplir, pues hay que pues ampliar la meta y hacer los análisis técnicos correspondientes. Resulta ser que en enero estábamos sentados ya en mesas de trabajo, MISIT y SUTEL, y resulta ser que nos damos cuenta que incorporan el proyecto de ley Pagar para tener $70 millones de Fonatel para pagar deuda pública. Entonces, precisamente, ahí es donde se le da la razón al legislador de resguardar el dinero en Fonatel, en la SUTEL, que es un órgano desconcentrado de una institución autónoma, precisamente para evitar lo que ha pasado en el resto de Latinoamérica y en los espejos que se vieron los legisladores a la hora de diseñar Fonatel. ¿Qué es lo que ha pasado en Latinoamérica? Que es plata para conectividad, pero los gobiernos, porque, siempre van a haber necesidades y siempre va a haber problemas fiscales. Entonces los gobiernos lo que hacen en Latinoamérica, en muchos países de Latinoamérica, es agarrar esa plata para deuda pública o para el tema fiscal y para el tema de presupuesto público. Entonces vea que si el legislador fue visionario en aquel momento, en el 2008, al aprobar la ley de telecomunicaciones de esa manera, que vio lo que pasaba en Latinoamérica, y fue precisamente lo que se quiso hacer el año pasado, tomar esa plata para dejar de ser de telecomunicaciones y pasarla para pagar deuda pública. Pero no solamente con eso, don Randall, porque ya después, en media pandemia, porque resulta ser que cerraron las escuelas, creo que fue en marzo, que nos mandaron a la casa, antitos de Semana Santa, me acuerdo. De ahí sale el ministro de Hacienda anunciando que además de los 70 millones va a tomar $310 millones más, o 210, bueno, más o menos, pero sí creo que eran 310. Se iban a dejar sin nada. Y ahora resulta ser que un año después están preocupados, ¿verdad? Entonces eso es lo que, y perdóneme, pero yo tengo que decir las cosas como son, porque así fue como pasó, porque yo estuve ahí. Entonces, de hecho, don Edwin, usted se fue por eso, ¿no? Yo me fui por eso, don Randall. Sí, yo me fui, eso fue parte por eso. Fue parte por eso, don Randall. Y vea que no me alegra haber tenido la razón. No me alegra haber tenido la razón. ¿Por qué? Digo yo en cuanto a lo que iba a pasar, porque yo no dije que iba a pasar la pandemia ni nada, sino que yo decía, o sea, es que van a quitar esa plata y si quitamos esa plata, toda la gente que tiene hogares conectados durante los 5 años vamos a tener que cortarles el internet y van a entrar en brecha nuevamente. Porque el dinero de Fonatel que está resguardado ahí, que usted lo puede ver en el fondo, ese dinero, ¿verdad? Se resguarda. ¿Por qué? Porque digamos que hogares conectados, pudo haber 3 maneras de pagar esa plata. Primero, se le da a los operadores por adelantado por los 5 años. ¿Por qué vamos a hacer eso? ¿Por qué le vamos a pagar a los operadores sin haber prestado el servicio? Y pudiendo, como se está haciendo, retenerlo en el fondo y que vaya ganando intereses para que puedan ser invertidos en el mismo fondo. La otra opción era darle el dinero a las personas para darle, tome, mire, aquí está su platita por 5 años para el internet. Díganme ustedes si las personas en condición de pobreza extrema van a guardar esa plata como una prioridad. No, jamás. Obvio. Entonces, por eso es que la plata está en Fonatel y por eso es que usted analiza los estudios, los temas legales ahí. Usted analiza el fondo y por eso esa plata está ahí. Entonces, don Randall, digamos que, vamos por abril, donde insisten, el tema de que se iban a llevar más plata. Resulta ser que antes de yo retirarme del gobierno, en julio, hicimos los estudios y dejamos recomendados, además de los 240,000 que ya estaban, 43,000 familias más, igual, con equipo y con conectividad por 5 años. Además de eso, luego ya el MISIT, cuando ya sale el Ministerio de Educación diciendo 500,000 niños, porque me acuerdo que casi que fue una primera plana en La Nación, ahí decía 500,000 niños, entonces, 500,000 niños, digamos.
fue el dato que tuvieron, pero después, entonces, en algún otro momento, y creo que fue hace poco, se hablaron de 350,000 y hoy salieron 400,000, o en esos días se habló de 400,000. Entonces, los que sean, don Randall, pueden ser 1 millón de niños, pueden ser 2 millones de niños, pero entonces acá lo importante es tener la capacidad de identificarlos, de certificarlos para que se incorporen en la política pública, y una vez incorporados en la política pública, ahora sí se puede ejecutar por medio de Fonatel. Entonces, eso es con respecto a la dotación de equipo. No sé si tiene alguna duda con el tema de dotación de equipo. No tengo dudas, pero quisiera ampliar en algo, don Edwin. Usted acaba de decir que lo importante, digamos, era identificar a esa población, es decir, saber quiénes son, dónde están, para poder planificar así, y que eso se incluya en la política pública. Y eso me recuerda una nota hoy de La República, donde le preguntan a varios expertos, a la Contraloría, a la Cámara de Infocomunicaciones, por ejemplo, si el plan de alfabetización es necesario para hacer esto que usted dice. Y resulta que todos concuerdan con usted de que no es necesario una ley de alfabetización digital porque todo se puede hacer por política pública. Es decir, no necesitan una ley para hacer esto. Vea, es que le voy a decir algo que a mí, no sé si reír o llorar, porque por eso yo le hago la diferencia, que son 3 cosas, ¿verdad? Estamos hablando del tema de conectividad y ya sabemos cómo se hace el tema de conectividad. Estamos hablando de dotación de equipo y otra cosa es alfabetización. Entonces, cuando a mí me salen y me dicen, mire, es que el proyecto de ley dicen así, es que hay no sé cuántos niños sin conectividad y sin computadoras, aprobemos el proyecto de alfabetización. ¿Qué tiene que ver el proyecto de alfabetización con conectividad y con dotación de equipo? Absolutamente nada, porque son proyectos que ya están ahí. Igualmente hay un proyecto ahí, sí. Alfabetización es enseñarles a usarlo. Bueno, entre otras cosas, sí. Pero sí, digamos, grosso modo es eso. ¿Verdad? Grosso modo es eso, y tener, digamos, bueno, todo lo que tiene que ver con que las personas podamos adquirir esas habilidades. Eso es educación tecnológica, educación digital, alfabetización digital, como queramos decirle, ¿verdad? Entonces, pero por eso es importante, y por eso yo desde el inicio le hice la división de los 3 puntos, porque son cosas distintas, sí, complementarias, pero son cosas distintas. Entonces, ya sabemos, el tema de dotación de equipo. Entonces, repito, la dotación de equipo y la conectividad no tiene nada que ver con el tema de alfabetización digital. Eso es, perdónenme, pero eso están llevando al error a las personas, porque eso no es cierto. O puede ser una excusa, que de hecho, vea qué interesante. Permítame para ver si logro abrirlo aquí. Vamos a ver, permítame un segundo. Vamos a ver si lo logro abrir, porque me pareció muy interesante un gráfico que había hecho CROI respecto a, vamos a ver si lo encontré. CROI había hecho un gráfico respecto a un informe del Estado de la Nación, y a mí me pareció realmente muy interesante. De hecho, saludos a Silvia Ulloa, la directora de CROI, que es fiel escucha y que siempre nos acompaña. Nada más déjeme un toquecito para ver si logro abrir abrir la imagen. Ok, vamos a ver. Porque yo no entiendo por qué no se sabe dónde están. Ahí está la imagen. Esta es la imagen de los hogares a 2019 por quintil con el tipo de conexión, ¿verdad? Y entonces resulta que curiosamente en 2019 sabíamos más que hoy, porque, según uno interpreta de las palabras del Ministerio de Educación, porque dice, insisto, este es un gráfico que hizo CROI con base en un informe del Estado de la Nación. Tipo de conexión al servicio de Internet en la población de 5 a 18 años que asiste a la educación formal según quintil de ingreso. Ok, los hogares del primer quintil que están a la izquierda de este gráfico, para quienes nos están viendo, son los hogares más pobres. Los del quinto quintil son los hogares con más plata. Entonces, si uno se va al primer quintil, se encuentra que hay un 10.4% de la población, 10.4% de la población del primer quintil con hogares, con la población de 5 a 18 años, la población es 1 de cada 10 no tiene conexión.
Después, 3 de cada 10 tienen por fibra o cable coaxial y 48%, la mitad, tiene por teléfono. Okay. Es 1 de cada 10 de los hogares más pobres, don Edwin. Entonces, digamos, yo no sé de dónde se sacan un problema tan enorme como de 500,000, porque cuando usted solo ve el quintil más pobre es 1 de cada 10. Y si se va al segundo quintil es 4 de cada 100. Sí, por eso es importante que haya certeza, don Randall, porque pueden ser los que sean, me explico, pero sí tiene que saberse y haber certeza, pues, porque si vamos a invertir fondos públicos, tiene que haber esa certeza. Por eso claro, pero además, don Edwin, perdón, si son de estos dos quintiles, si son del primero y del segundo, inmediatamente usted genera un plan de política pública, porque aquí sí se puede meter plata Fonatel, en estos dos quintiles. Sí, vamos a ver, ahí hay varias cosas, vamos a ver, puede ser que de esos 400,000 niños que estén desconectados, y se lo digo, estoy especulando, ¿verdad? Puede ser que hayan niños que no estén en condición de pobreza. Entonces a esos hay que ayudarlos de otra manera, pero bueno, hay que ayudarlos también. Eso primero. Luego, porque sí quería contarle también que, vamos a ver, además de los 240,000 hogares, luego los 43,000 que se aprobó en la política pública y luego el otro tanto que hubo, lo que hay que preguntarse ahí es si estos 400,000 que me están diciendo hoy son distintos o son los mismos de esos que están ahí. Entonces eso es importante también tenerlo clarísimo, ¿verdad? Porque puede ser que todavía hay gente que está desconectada, pero resulta ser que hay gente que ya está en el proceso que SUTEL está haciendo porque, recordemos, repito, que el Poder Ejecutivo modificó la política pública en julio del año pasado y en octubre. Entonces puede ser que esos niños estén siendo atendidos con ese programa de Hogares Conectados que ya se... Pero cuando usted salió de esos 240,000, ¿cuántos estaban conectados? No, ya los 240,000. Ya esos 40,000 ya estaban conectados y tenían una computadora porque en ese momento era el programa, porque así era como se había definido. Tenían una computadora y conectividad. Sí, así es. Entonces, sí, lo que hay que aclarar es si en estos 400,000 están contados los 240, porque si pareciera que no, ¿verdad? Porque pareciera que no, ¿verdad? Porque ya no deberían de estar conectados, de estar en esa situación porque ya tienen una conectividad. Don Edwin, pero es que, digamos, yo entiendo que también es una especulación, pero ni que se multiplicaran por 10 cada año, porque es que hoy resulta que hoy hay muchos más, el doble de niños sin acceso a internet ni a computadora de lo que había hace 2 años. Bueno, sí, realmente, don Randall, esa respuesta yo no se la puedo dar, ¿verdad? Porque ya le digo, Pero a usted le parece igual de lógico. Es que realmente yo no entiendo, ahí sí le puedo decir, no entiendo, y por eso pregunto, esos 500,000, 400,000 que me dicen hoy, si son los mismos, ya no pueden ser los mismos de los 240,000, porque ya esos no pueden decirme que están desconectados, porque ahí están y se le está girando el dinero a los operadores por el pago de los 5 años en el proceso, ¿verdad? Entonces, ya no podemos decir que son esos. Entonces, vamos a ver, y también el MEP hizo un estudio en la segunda modificación que se hizo, y ahorita realmente no recuerdo los números, porque yo hablo alrededor de no sé, de 200,000, una cosa así. Entonces se identificó que esos 200,000, ¿verdad? Hay algunos niños que tenían conectividad, pero no tenían computadora. Y otros que no tenían ni conectividad ni computadora. Entonces hay que atenderlos de manera distinta, ¿verdad? Entonces, estos niños que están acá, que tienen conectividad, pero que no tienen computadora, no sé, igual sigo especulando, porque recordemos que el programa era Hogares Conectados, entonces era una computadora por familia. Pero bueno, hay familias que se tuvieron que quedar los 3, 4 chiquitos en la casa y en aquel momento, cuando se diseñó ese programa, pues no existía la coyuntura actual, entonces, y ni se sabía qué iba a pasar. Entonces puede ser también que algunos de esos niños puedan ser de hogares que tienen conectividad gracias a Fonatel, pero que los niños no tienen computadora, porque como era una computadora para familia y ahora se requiere una computadora por niño, ¿verdad? Entonces puede hacer que, no sé si me explico, puede hacer que eso sean esos niños. Pero en conclusión, don Randall, los que sean
los que sean, pero alguien tiene que certificarlos y dar certeza de que esos son los que son, para poder incorporarlos en la política pública. Y así de sencillo, como lo estoy diciendo, ¿verdad? Entonces, es importante, sí, tener esa certeza. Y volvemos entonces al proyecto de alfabetización digital, donde ya habíamos dicho que nada tiene que ver este proyecto con conectividad ni con dotación de equipo, porque ya eso está. Y además, bueno, también hay proyectos de Fonatel de conectividad, porque para eso está programa 1, que es comunidades conectadas, que se llevó fibra y se llevó, bueno, conectividad, digamos. Está programa 4, que es espacios públicos conectados, que también se llevó a puntos específicos, pero la ventaja de esos puntos específicos no es solamente que en un parque hay un montón de gente, no. El valor agregado de este programa es que se llevó fibra a ese, y de ahí es más fácil llevar fibra a los hogares o llevar conectividad a los hogares también. Entonces es una red que va creciendo. Y entonces, por ejemplo, territorios indígenas. Territorios indígenas es un proyecto que tiene el operador, fue el ICE el que se adjudicó, tiene 14 meses. Yo espero también que el ICE no esté teniendo problemas, por ejemplo, con el despliegue de infraestructura por el tema de permisos también. Porque imagínense que el ICE tengan que pasar también, que pasa también por esto, después hay un atraso y van a decir, mire, sí, el ICE, cuando no necesariamente es responsabilidad del ICE porque tiene problemas en la permisología. Entonces, y vuelvo nuevamente al tema de alfabetización. La ley de telecomunicaciones y el ordenamiento jurídico de telecomunicaciones ya contiene el tema de alfabetización. Lo que pasa es que están haciendo una interpretación como el director jurídico del MOP, cuando dijo, como no dice la palabra inteligente, entonces no me toca. Entonces, ¿qué los principios de la ley? Los principios de la ley de telecomunicaciones es lograr que los habitantes, que las personas nos apropiemos. Bueno, y una de las herramientas para eso es definitivamente la alfabetización digital, y así lo ha dicho la Contraloría. La Contraloría fue vehemente en su exposición en la Asamblea Legislativa. La Contralora lo dijo muy claramente: mire, señores, aquí es un tema de organización, de voluntad política, de coordinación entre el MISID, el Ministerio de Educación y la SUTEL, pero tiene que ser activado por el MISID, y se puede incluir perfectamente el tema de alfabetización digital, y se está insistiendo, don Randall, en tomar la plata de Fonatel y pasarla al gobierno central, pasarla al MEP, para que el MEP sea el MEP sea el que ejecute. Y digo el MEP histórico. El desastre del DIE. Digo el MEP histórico, ¿verdad? Como institución, y no quiero hablar acá de gobiernos. El MEP va a ser capaz de ejecutar el proyecto. Imagínense nada más, bueno, conectividad, alfabetización. Ahorita usted pregunta cuáles son los proyectos y la ley no los contiene. Entonces hay una incerteza jurídica con fondos públicos que no se puede pasar por alto, y la Contraloría, repito, dijo, hay dualidad de funciones. Entonces, definitivamente el proyecto, y en conclusión, el proyecto, porque ya veo que nos quedan 6 minutos, el proyecto de alfabetización... No, porque es hasta las 3:30, acuérdese. Ok, sí. El proyecto de alfabetización no es necesario para nada. Ya el MISID tiene la posibilidad, y ojo, que eso se lo estamos diciendo desde septiembre que presentaron el proyecto de ley. Imagínense usted, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo. Sí, 9 meses. Conté bien. 9 meses. Lo increíble es que alguien siquiera proponga, además, don Edwin, que sea el MEP el que lo aplique. O sea, no puede ni pagar bien su planilla, va a ser proyectos de este tipo. Pero entonces, vamos a ver, según lo que usted me dice, porque yo entiendo que la conectividad urge, yo estoy muy molesto realmente, porque me parece que en los últimos 14 meses, en lugar de habernos enfocado en dotar de emergencia, de conectividad y de computadoras a esos niños para poder desarrollar las clases virtuales, no hicimos nada, porque el número más bien creció desde el año pasado. Entonces, sí hicimos algo, don Randall, insistir en un proyecto que no es necesario. Eso fue lo que hicimos. Está bien, hicimos eso, pero entonces, ok, la infraestructura no se va a desarrollar de aquí a 2 meses.
O sea, no, pero hay que entrarle. No, pero hay que entrarle, ¿verdad? No, hay que entrarle, estoy de acuerdo, pero lo que iba a decirle es que hay medidas de emergencia y tenemos que avanzar con las medidas definitivas. Ok. En lo que hay que avanzar y hay que entrarle ya es el tema de la infraestructura. Ok. Sí. Pero nos urge darle computadoras y conectividad a esos niños. Entonces, según lo que le he entendido, lo primero que hay que hacer es encontrarlos. Sí, porque si yo quiero saber a quién voy a ayudar y quiero saber quién es la persona que tiene el problema, tengo que identificarlo. Ok, ¿quiénes son y dónde están? Así es. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Quiénes son y dónde están? Digamos, sí, una vez que los encontremos, ¿verdad? Y bueno, esta es mi opinión. Una vez que los encontremos, hay que ver una cosa, hay que ver si está en condición de vulnerabilidad, si está en condición de pobreza. Entonces, si está en condición de pobreza, ya sé que los puedo ayudar con Fonatel. Si no está en condición de pobreza, pues se buscarán otros mecanismos para ayudarlos. Ok, entonces, yo los encuentro, digo, el Estado los encuentra a través del MEP, ¿verdad? Sí. Y los divide en dos grupos, los que están en estado de vulnerabilidad y los que no. Los que están en estado de vulnerabilidad tienen que certificarlo el IMAS y ahí entramos por medio de Fonatel. Los que no, vamos por otro lugar. Okay. Sí. De los que sí encuentro en estado de vulnerabilidad, que según los informes del Estado de la Nación, que pareciera que el Poder Ejecutivo no lo lee, son la mayoría, es decir, la mayoría de los menores que no tienen acceso a internet o a computadoras son del primer y segundo quintil. Ahí están los datos del Estado de la Nación. Ok. Yo me atrevería a decir que son la mayoría. De esos hay que ver hay que dividirlos en dos grupos. Entonces, los que no tienen equipo y los que no tienen conectividad. Sí, o los que no tienen conectividad de equipo, porque puede ser de las dos. Entonces, digamos, los que no tienen equipo, eso es muy fácil, se les da el equipo. Bueno, muy fácil digo yo, pero evidentemente la solución, ¿verdad? Pero a través de Fonatel se les da el equipo. Se les da el equipo, ¿por qué? Porque son personas en condición de vulnerabilidad, son niños en condición de pobreza. Entonces, a eso se les da el equipo. Bueno, porque además tienen conectividad. No, denme un segundo, por favor, tal vez ahí para hacer una aclaración. Cuando decimos tienen conectividad, no necesariamente es conectividad en la casa. No, cuando yo digo tienen conectividad es que en la zona donde viven hay servicios de telecomunicaciones. Porque una cosa es que en la zona donde viven tenga servicios de telecomunicaciones y otra es que tengan o no tengan en la casa. Porque si ellos, por ejemplo, no tienen conectividad en su casa, y no tienen una computadora, las dos cosas se les dan con Fonatel. La conectividad en su casa y la computadora. Pero resulta ser que puede ser que están en zonas donde no haya servicios de telecomunicaciones por el desarrollo de esa gran infraestructura que hablamos en el inicio, ¿verdad? Entonces ahí yo haría otra división, porque hay que ir solucionando conforme vayamos identificando, ¿verdad? Hay que ir solucionando al que podamos ir solucionándole en el camino. Entonces, identificamos los niños en condición de vulnerabilidad. Ya los tenemos ubicados, ok, ahora hay que ver dónde viven. ¿Tienen acceso a las telecomunicaciones esos niños o no? Entonces, los que sí tienen, ya se les puede dar la computadora, ¿verdad? Los que no tienen, hay que seguir buscándoles una solución. Y esa solución, además de la infraestructura que hay que ponerle, ¿verdad? Esa solución, pues, yo creo que ahí sí le corresponde al Ministerio de Educación ver cómo hace para mientras se desarrolla la gran conectividad, hay que ver cómo hace. A mí se me ocurre tal vez, por ejemplo, vamos a ver, hay escuelas que ya tienen conectividad en las zonas rurales, hay otros centros públicos que ya tienen conectividad en zonas rurales. Entonces, ¿por qué si no identificamos a esos niños que están ahí y las escuelas están cerradas porque están dando clases virtuales? ¿Por qué no invitamos a esos niños a que se les da la computadora y se les dice, ok, usted no tiene internet en su casa o no hay, porque, ¿verdad? Hay conectividad porque no hay servicio donde usted vive. Sí, entonces tal vez hay una escuela cerca donde pueda recibir la clase, por ejemplo. En fin, es una idea que se me ocurre, ¿verdad? Pero hay que ir buscando soluciones y repito, hay que ir resolviendo el problema, digamos, como en capas, ¿verdad? Por eso es importante y lo primero que hay que hacer, repito, es la identificación de las personas, ¿verdad? Don Edwin, pero usted al inicio del programa me dijo algo que me resulta fundamental. Sí. Es que no puede hacerse nada con Fonatel si no está en el plan nacional, en el plan de desarrollo de las telecomunicaciones. Sí, claro.
¿quién puede meter, cuál es el proceso para meter esa meta ahí? Bueno, ok, vamos entonces con eso. Ok, digamos que es el mismo proceso que hemos descrito. Ajá. Primero, bueno, se identifica el número real de niños, se certifica, mire, sí, este es el número real de niños, ok. Se identifica cuántos niños hay en condición de vulnerabilidad, en condición de pobreza. Entonces, con esa identificación y que se certifique, ¿verdad? Se le pasa al MISID y se hace el estudio, pues el estudio económico para Fonatel, etcétera, etcétera, y se incorpora dentro de la política pública. Ok, pero eso lo hace MISID de su parte. Mira, incorporame eso en la política pública y listo. Por eso, sí. Bueno, hace un proceso y estudios técnicos y todo lo demás, ¿verdad? Pero cuando digo listo es que no tiene que ir a la asamblea, no así tiene... Así es. Por eso te digo que ya ese proceso se ha hecho. Porque se hicieron para los 240,000 hogares. Se hizo cuando dejé la recomendación hecha de 43,000 hogares y luego se modificó la meta. Se hizo cuando luego se identificó un grupo por parte del MEP, que también fue el que lo identificó, y se volvió a modificar la meta, ¿verdad? Entonces, ahora con este nuevo número que están diciendo hoy, hay que seguir el mismo procedimiento que se usó en julio del año pasado y en octubre del año pasado con las dos metas que se modificaron. Ese es el procedimiento. Pero hay algo muy importante también, que el MISID no puede modificar la política pública si las instituciones competentes no le dan las herramientas. Si el MEP y el IMAS no le certifican el número, el MISID no puede incorporarlos. ¿Por qué? Porque el MISID, primero, no es el rector en educación y el MISID tampoco es el rector en pobreza. Eso lo tienen que certificar los rectores competentes, porque la función del MISID no es determinar quién está en condición de pobreza y quién no. Esa no es su competencia. Entonces, claro, repito, pero lo que hace falta es actitud política. Bueno, precisamente me remito a las palabras de la señora Contralora en la Asamblea Legislativa, y fue con lo último, fue con lo que cerró el tema, después de haber reiterado varias veces que no se requiere una ley de alfabetización. Después de haber reiterado varias veces, ella dijo, mire, al final de cuentas, señores, este es un tema de voluntad política y de coordinación. Punto. Don Edwin, permítame ir a la pausa comercial. Y regresamos. Si usted quiere completar algo de lo que hemos hablado, por supuesto, será con eso. Y también me gustaría, yo sé que aquí lo voy a carbonear un toquecito, pero en el tema de las frecuencias, particularmente para 5G, porque yo quedé asustadísimo, cuando uno quita, por ejemplo, la pandemia del mundo, digamos, soñemos por 10 segundos que no hay pandemia. ¿Cuál es el tema más importante del planeta? La transformación digital, indudablemente. Es decir, así como en los libros de historia se registra la revolución industrial, la era de la información, la transformación digital va a marcar cambios y los está marcando ya en todo. Y aún así, un presidente de la República, don Carlos Alvarado, en su informe de Estado de la Nación, donde proyecta, digamos, además, o esa es la idea, los planes de su último año de gobierno, ni siquiera menciona el tema digital, ni el tema de la transformación, ni el tema del 5G. Son las 3:03, permítame ir a la pausa. Además piensa la canción en este corte comercial, don Edwin. Qué bueno, tengo una canción. Bueno, pero me la da ahora para sorprendernos todos. 3:04, vamos a la pausa y regresamos. Matices, porque la realidad tiene muchos tonos. Son las 3 de la tarde con 12 minutos. Nos quedan 13 minutos de programa. Gracias por estar con nosotros. Y yo carboné al propio don Edwin antes de la pausa para hablar de las frecuencias 5G. Pero además, don Edwin, porque Alejandro, que nos escucha, me hace un aporte que me parece muy interesante. Todas las ciudades del futuro están pensadas bajo la tecnología 5G. Y ya lo habíamos hablado en un programa anterior, de que nos vamos a quedar atrás horriblemente en temas de competitividad. Sí, claro. Pero además desde ese programa hasta hoy no he notado un solo avance, excepto hay una cortina de humo que dijo el ICE que iban a liberar unas frecuencias, a recuperar unas frecuencias, pero que ni siquiera son las que se usan para 5G. Vamos a ver, el MISIT en estos días lanzó un documento. El MISIT fue, perdón. Sí, donde recopila una ruta 5G.
Y ahí tenemos varias cosas para las redes 5G, que definitivamente sí son necesarias para las ciudades inteligentes, y no las ciudades del futuro, no, las ciudades que ya están desarrollándose, que impacta el 5G en todos los sectores de la economía, porque precisamente lo que usted decía anteriormente, estamos hablando de la cuarta revolución industrial, donde hay un catalizador, que en este caso son las telecomunicaciones. Entonces ahí, en el tema de 5G, que repito, se van a requerir redes robustas, escalables, y que vayan soportando la cantidad de datos que se van consumiendo, que de hecho en Costa Rica se consumen más datos que todo en Centroamérica junto. Entonces, es necesario, repito, ir construyendo esas redes. Y el tema de construcción de redes es una aspiración, no es una meta, porque, repito, las redes tienen que ser escalables, o sea, que vayan creciendo de acuerdo a la demanda. Y ojalá fuera antes de la demanda, y que se tenga la capacidad de hacer un análisis en perspectiva para determinar qué es lo que viene para poder actuar antes. Entonces, esas redes, bueno, parte del gran tema definitivamente es el tema de infraestructura que hemos hablado, ¿verdad? Todo lo que hablamos de infraestructura aplica para las redes 5G también. Y algunos otros detalles que no hablamos por falta de tiempo, pero hay muchas cosas más, porque yo le hablé a usted de 3 instituciones o 3 órganos, ¿verdad? Municipalidades, MINAE y obras públicas, ¿verdad? Pero hay más instituciones que están incorporadas. Entonces, y ya hablando expresamente del espectro eléctrico, para una red de 5G se requieren bandas bajas, bandas medias y bandas altas, porque cada una tiene características de emisión, características de cobertura, características de capacidad distintas. Entonces ahí, por ejemplo, ya el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones ya modificó, ahora sí, el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias, a partir de la decisión que tomó la UIT en la última Mundial de Radio, que fue efectuada a finales del año 2019, ahí se decidió o se recomendó a los países que las bandas de 24 gigas para arriba o de 24.000 megahertz para arriba se definieran para IMT o para móvil. En este caso, 5G es una tecnología móvil. Entonces, este proceso que se inicia, repito, en noviembre del 2019 con esa decisión, luego había que hacer pues todos los procesos, y el MISID hace, no sé, un mes más o menos, presentó esa modificación. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que ya están las bandas altas dispuestas para uso móvil. Entonces, bueno, eso. Luego, las bandas bajas, la banda 700. La banda 700 que sirve para llevar telecomunicaciones a zona rural. ¿Por qué? Porque es una banda que tiene grandes capacidades, gran cobertura, cubre muchas zonas, pero tiene una capacidad muy baja, digamos, o baja con respecto a otras bandas. Entonces, estas bandas son especiales para esas zonas, porque en zona rural, estamos hablando que son grandes extensiones, pero la cantidad de población que vive, o la concentración de personas que vive es baja comparado con este lado, ¿verdad? Entonces, esas bandas sirven para eso. Esta banda de 700 se liberó, la parte de Valle Central, porque estas bandas eran las usadas para televisión. Entonces, cuando hicimos el proceso de transformación digital, se liberaron las bandas en las zonas donde se emanan desde el volcán Irazú. Entonces, estamos hablando prácticamente lo que es Valle Central, se liberaron, y precisamente ahora el 14 de julio del 2021, o sea, en un par de meses, se libera en la zona rural la banda de 700. ¿Por qué? Porque, bueno, ya se sigue al siguiente paso de la transición a la televisión digital, y precisamente en la Comisión de Televisión Digital, que lidera el Viceministerio de Telecomunicaciones, se tomó la decisión hace un par de semanas, y que incluso el MISID sacó un comunicado de prensa en ese punto. Entonces, digamos que ya tenemos las frecuencias altas, las frecuencias bajas, las frecuencias medias también. Estas frecuencias, el presidente anunció en un programa de radio un día de estos que iban a estar siendo liberadas en finales de mayo, principios de junio. Entonces, hay que estar atentos a el cumplimiento de lo que el señor presidente ha indicado, y
esperar entonces que ahora a principios de junio pues ya tengamos disposición de las bandas medias. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Una vez que el Estado ya tenga las bandas en sus manos, digamos, entonces según la Constitución y según la ley, las pone a disposición del mercado mediante un proceso de licitación pública. Ese proceso de licitación pública, bueno, tenemos dos experiencias en este país y estamos hablando que cada uno de esos procesos duró alrededor de 18 meses. Entonces, esto significaría que si ahora en julio el Poder Ejecutivo da la orden para iniciar el proceso, le da la orden a la SUTEL, porque ya disponemos de las frecuencias, según lo indicado por el señor presidente, entonces ahí 18 meses después ya los operadores que están siendo adjudicados ya podrían hacer uso de esas frecuencias y haber aportado el monto que se establezca por esos recursos, y esos recursos también van a Fonatel también. Entonces ya el fondo va a tener pues más recursos para pues invertirlo en personas en condición de vulnerabilidad y personas que viven en zonas donde económicamente no es atractiva la inversión. No sé, don Randall, si quiere que le amplíe algo más sobre el tema de las frecuencias, pero yo realmente soy optimista por lo indicado por el mismo señor presidente. Entonces yo esperaría que ya ahora a finales de mayo, principios de junio, tengamos ya las frecuencias en manos nuevamente del MISID. Pareciera que se le movieron un poco las ramas al Ejecutivo cuando los medios de comunicación empezamos a ponerle atención a esto, y ustedes como expertos, además, don Edwin, empezaron a hablar. No, me quedan 3 minutos de programa. Lo que quería era preguntarle, don Edwin, porque hemos hablado de muchas cosas, por supuesto, si le faltó contarme algo que a usted le parezca fundamental, tanto en el tema de conectividad, de dotación de computadoras, de infraestructura o de 5G, con que quisiera redondear el programa, don Edwin. Bueno, no, de manera general eso es, y tal vez me gustaría hacer una pequeña síntesis para que las personas que nos escuchan se vayan con lo último que dijimos, y es para que tengamos las telecomunicaciones que los habitantes necesitan pues para empoderarse, ser competitivos, y por ende que el país sea más competitivo. Hay que trabajar en infraestructura de telecomunicacaciones, primero que todo, que es la base, y tener claro que sin infraestructura no hay nada. Tener claro que para el tema de infraestructura se requiere una gran capacidad de coordinación, pero sobre todo que las municipalidades, que el Ministerio de Ambiente, que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes realmente comprendan que ahora sí el tema de telecomunicaciones es un tema de ellos, que no solamente es un tema del MISID y los operadores, y que entiendan la gran responsabilidad pues que tienen con el país. Luego, otra cosa, el tema de la dotación de servicios, la dotación de dispositivos, de computadoras, que se identifique quiénes son los niños y bueno, que se cumplan los procedimientos para darles, y el tema de alfabetización digital, que el Poder Ejecutivo por medio del MISID emita la política pública para esto. Y el tema de 5G, y le digo, yo soy positivo, ya el MISID lanzó una hoja de ruta un día de estos, y además el presidente dijo de su propia voz en un programa de radio que ya íbamos a tener las frecuencias. Y realmente yo sí le creo, porque este es un tema de decisión política. ¿Por qué? Porque la ley de telecomunicaciones contiene mecanismos para que unilateralmente el Poder Ejecutivo rescate las frecuencias por interés público. Así está contenido en el artículo 21 o artículo 22 de la Ley General de Telecomunicaciones. Está establecido de esa manera. Y entonces, vamos a ver, yo sí le creo al presidente que vamos a tener esas frecuencias de vuelta para esa fecha. Y yo quiero hacer también un llamado acá de valores. Miren, nosotros somos una generación que recibimos de nuestros abuelos un país con muchas ventajas, un país sin ejército, un país con seguro social universal, una educación gratuita. Y nosotros nos corresponde heredarle a nuestros nietos un país igual o mejor. Y con lo que estamos haciendo hoy, con lo que no estamos haciendo y con lo que estamos haciendo, yo pienso que estamos deshonrando la memoria de nuestros abuelos y no les estamos cumpliendo, porque les estamos heredando a nuestros nietos con esto un país peor del que nosotros recibimos, y eso no se vale. Don Edwin, le agradezco muchísimo, por supuesto, que nos haya acompañado
el día de hoy ha estado muy interesante, por supuesto. Yo pensaría incluso en que los gobiernos o el gobierno entrante piense incluso en un rector de innovación en temas generales. Viera qué importante es, don Randall, que usted indica, porque es necesario que las personas que quieran optar por un puesto político para el próximo cuatrienio, que tengan claro esto y que sean conscientes de la transversalidad de las telecomunicaciones, que es un tema que sí le corresponde a todos. Entonces es importante que tomen la decisión de poner este tema en el centro y transversal en todo su plan de gobierno. ¿Por qué? Porque digo en todo el plan de gobierno, porque hemos visto cómo las tecnologías tienen impacto en todos los sectores. Entonces, por ejemplo, en la política pública, en el plan de gobierno del sector agropecuario, bueno, aprovecharse de las ventajas de los casos de uso que tiene el 5G, que tienen las tecnologías de información y comunicaciones, para hacer más eficientes los procesos en el tema de la parte agropecuaria, en el tema de la industria también, cómo incorporamos las TIC, así como en el siglo XVIII se incorporó la máquina de vapor y bueno, se inició la primera revolución industrial y se incorporaron en todos los sectores. Hoy también tenemos como país que incorporar en todos los sectores de la economía las tecnologías, porque es lo que está cambiando el mundo en este momento. Y si no lo hacemos, don Randall, como hemos dicho durante el programa, nos vamos a quedar atrás y bueno, vamos a perder competitividad, y ahí es donde yo digo que le vamos a dar a nuestros nietos un país distinto del que nos heredaron nuestros abuelos. Don Edwin, le agradezco mucho. De hecho, le cuento que me han confirmado ya que el lunes estará el Ministerio de Educación Pública con nosotros hablando sobre este tema, y entonces estoy muy ansioso por ese matices. Mañana estará Elías Soleil con nosotros, hablaremos sobre la incorporación de Costa Rica ya definitiva a la OCDE y lo que esto significa. Invitados a las 2 de la tarde, hoy a las 7 la tercera emisión de Noticias Monumental. Pero don Edwin, le quería consultar, por supuesto, cuál es la canción que quiere para irse hoy de matiz. Muchas gracias. Vea, yo soy ochentero y noventero. Hay una canción de un grupo que se llama Wayne Rom, que se llama The Promise, La Promesa, de Wayne Rom. Esa me gusta mucho. The Promise. Entonces, don Heiner, que creo que es el que está en control esta tarde, Wayne Rom. Si conseguimos The Promise de When in Rome, nada más me suena ahí al fondo, de a ver cuándo la conseguimos. Y don Edwin, le agradezco muchísimo entonces que nos haya acompañado. Hemos tocado todos los temas que creo que necesitábamos tocar. Curiosamente, 1:30 no es suficiente para hablar de temas tan interesantes, pero bueno, hemos avanzado bastante bien. Muchas gracias, don Randall. Usted realmente me hace un honor al confiar en que yo puedo aportar a la discusión. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, don Edwin. Nada más ahí está la canción, ahora sí. Gracias, don Randall. Promesa, gracias, don Edwin. Gracias. When in Rome. Sí, señor.